Bienvenido a una lección sobre crecimiento logístico mediante fórmulas recursivas. En esta lección derivaremos una ecuación de crecimiento logístico recursivo, y también encontrar niveles de población mediante el crecimiento logístico. En nuestro escenario de crecimiento exponencial básico teníamos una ecuación recursiva en la forma P sub n igual P sub n, 1 más R, la tasa de crecimiento expresada como decimal x P sub n, 1. En un entorno confinado, sin embargo, la tasa de crecimiento no puede permanecer constante. En un lago, por ejemplo, hay alguna población máxima sostenible de peces, también llamada capacidad de transporte, donde la capacidad de transporte o la población máxima sostenible es la población más grande que puede apoyar un entorno. Considere un lago con capacidad de transporte de 10.000 peces. La tasa de crecimiento puede ser como la que se muestra en el gráfico a continuación. Aviso: como cuando la población es de 10.000, la tasa de crecimiento sería 0 porque 10.000 es la capacidad de transporte. Sin embargo, si la población es menor de 10.000, avise como la tasa de crecimiento sería positiva y, por tanto, la población aumentaría. Si la población sucedía ir más allá de 10.000, aviso como la tasa de crecimiento sería negativa y, por tanto, la población disminuiría. Mirando esta ecuación recursora aquí para el crecimiento exponencial, si podemos encontrar la ecuación para la tasa de crecimiento, podemos realizar una sustitución para este aquí, y tenemos una fórmula recursiva para el crecimiento logístico. Si queremos encontrar la ecuación de esta línea aquí, aviso como el intercepto y es 0.05. Y si desea encontrar la pendiente con estos dos puntos aquí, aviso como tenemos que bajar 0.05 unidades y derecho 10.000 unidades. Lo que significa, la pendiente sería menos 0.05 dividido por 10.000, y esto es todo lo que necesitamos para encontrar la ecuación para la tasa de crecimiento. Utilizando la forma de intercepto dependiente de la línea donde la forma I igual 1010 más B. Podemos escribirla como I igual B más 1010 en lugar. En nuestro caso tenemos R igual el intercepto I, que es la pendiente 0.05 más, que es menos 0.05 dividido por 10.000 X la variable de entrada, que en este caso sería P, la población. Entonces, esta es la ecuación para nuestra tasa de crecimiento. Aviso como si factoramos 0.05 podemos escribir esto como un producto. Tenemos 0.05x la cantidad 1, P dividido por 10.000. Esto es lo que sustituiremos por R en nuestra ecuación recursiva. Entonces, al realizar esta sustitución, que está aquí, y nuestra ecuación recursiva, ahora tenemos una fórmula recursiva para P sub n igual P sub n. 1 más este producto aquí x P sub n, 1. Esta es una ecuación recursiva que modela el crecimiento logístico. Entonces, para generalizar esto, la población está creciendo en un ambiente restringido, con la capacidad de transporte K, y la restricción ausente crecería exponencialmente con la tasa de crecimiento R. Luego el comportamiento de población puede ser descrito por el modelo de crecimiento logístico dado aquí, que acabamos de derivar. Otra vez, K es la capacidad de transporte, y R es la tasa de crecimiento atractivo ausente. A diferencia del crecimiento lineal y exponencial, el crecimiento logístico se comportó diferentemente si las poblaciones crecen de forma establecida a lo largo del año o si tienen un tiempo de cría por año. La fórmula recursora proporcionada sobre modelos crecimiento generacional, donde hay un tiempo de cría por año, o al menos un número de encuentros de tiempo de cría por año. Así que volviendo a nuestro ejemplo de pescado. Digamos 2.000 peces introducidos en un lago con una capacidad de transporte de 10.000. Ausente cualquier restricción, la población de peces crecería al 5% por año. Encuentre la población después de 1, 2 y 3 años. Mirando la información dada, la población inicial, P sub 0 igual 2.000. La capacidad de transporte es de 10.000, SOCA es de 10.000. Y la tasa de crecimiento, restricciones ausentes, es 5%. Y por lo tanto R es 5%, expresado como decimal sería 0.05. Y utilizando nuestra ecuación de crecimiento logístico recursivo, ahora podemos encontrar la población después de 1, 2 y 3 años. Aviso R es 0.05, K es 10.000.
Y necesitamos P sub 0 para encontrar P sub 1. P sub 1 igual 2000 más 0.05x la cantidad 1, 2000 dividido por 10.000 por 2000, que nos daría 2080. Aviso: como una vez encontramos P sub 1 ahora podemos encontrar P sub 2. Necesitamos P sub 1 para encontrar P sub 2, porque esta es una ecuación recursiva. Como usamos 2000 aquí, aquí y aquí para encontrar P sub 1, necesitamos 2080 aquí, aquí y aquí para encontrar P sub 2. Y luego necesitamos P sub 2 aquí, aquí y aquí para encontrar P sub 3. Ahora miremos este gráfico. Este gráfico azul modela el crecimiento logístico. Aviso: la capacidad de transporte de 10.000 está aquí. Aviso: a medida que la población se aproxima a 10.000 la tasa de crecimiento lenta. En comparación, el gráfico rojo sería el crecimiento exponencial sin ninguna restricción. Si acercamos a esta pieza del gráfico aquí, podemos ver por un corto periodo de tiempo el crecimiento logístico y el crecimiento exponencial son muy similares, pero con el tiempo pasa el crecimiento logístico lentes mientras que la tasa de crecimiento exponencial no. Espero que encontraron esta introducción útil. Gracias por ver.